Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame, desde donde nos escucha, para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. La casa respiraba. Eso era lo único que podía pensar mientras recorría los pasillos vacíos, mis pasos resonando sobre las tablas gastadas del suelo, las paredes empapeladas con un diseño floral que se desvanecía en tono sepia. Guardaban silencio, pero no quietud. A veces, en el rincón del ojo, creía ver cómo se movían, cómo respiraban al compás de la madera que crujía bajo un peso invisible. La había heredado de mis abuelos, esa casa antigua, con sus techos altos y sus ventanas que siempre parecían empañadas, incluso en pleno verano. Un lugar que olía a polvo, a cera de velas y a algo más, algo que se escondía entre las grietas del yeso y las sombras de los armarios. Vivía solo, por elección, porque la soledad era preferible al ruido de los demás. Hasta que llegó Clara. No la había visto en años, no desde la universidad, cuando nuestras vidas tomaron caminos distintos. Su mensaje había sido casual, casi impersonal. Hace mucho que no hablamos. ¿Qué tal si paso el fin de semana contigo? No hubo explicaciones ni justificaciones. Solo esa invitación, como si los años de silencio no existieran. Y yo, como un idiota, dije que sí. El día que llegó, el cielo estaba gris, cargado de una lluvia que nunca terminaba de caer. La vi desde la ventana del estudio, avanzando por el camino de gravilla con un bolso pequeño en la mano. Vestía un abrigo negro, demasiado grueso para la temporada, y su cabello, antes castaño y brillante, ahora parecía opaco, como si hubiera perdido su color años atrás. Al abrir la puerta, el aire se espesó. No era el perfume de Clara. No olía a nada en particular, sino algo más profundo, como si su presencia hubiera alterado el equilibrio de la casa. «Hola», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La invité a pasar tratando de ignorar el modo en que su mirada recorría cada detalle del vestíbulo, como si estuviera memorizando las grietas en las paredes, la posición de los muebles, la disposición de las sombras. «No ha cambiado nada», murmuró, aunque era la primera vez que pisaba esa casa. La cena fue incómoda. Clara hablaba de cosas triviales, pero había algo en su tono, en las pausas demasiado largas entre sus palabras, que me hacía sentir observado. Cada vez que apartaba la vista sentía el peso de sus ojos sobre mí, como si estuviera evaluando algo que yo no podía ver. «¿Recuerdas cuando estudiábamos juntos?», preguntó de pronto, clavando el tenedor en su plato con demasiada fuerza. «Eras tan callado. Siempre me pregunté qué escondías detrás de ese silencio. No supe qué responder, porque sí, había cosas que escondía. Todos las tenemos. Pero en ese momento, bajo la luz tenue del comedor, con Clara sentada frente a mí, sentí por primera vez que tal vez ella ya las conocía. Antes de irnos a dormir, noté algo extraño. La fotografía de mi familia, la que siempre estuvo sobre la repisa de la chimenea, había desaparecido. No recordaba haberla movido. No recordaba haberla tocado en años. Clara pasó a mi lado, rozándome el brazo con una frialdad que no era normal. «Duerme bien», susurró. «Mañana hablaremos más». Y aunque no lo sabía entonces, esa fue la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Porque Clara no había venido a recordar viejos tiempos, había venido a reclamar algo, y la casa lo sabía. La noche se arrastró lenta, como si el tiempo mismo se hubiera espesado dentro de esas paredes. Me acosté con la sensación de que algo observaba desde los rincones, una presencia que no estaba allí antes de que Clara llegara. El viento golpeaba las ventanas con más fuerza de lo normal, como manos invisibles arañando los cristales. Me desperté sobresaltado cerca de la madrugada, seguro de haber escuchado un ruido.
No un crujido casual de la madera vieja, sino algo deliberado, un paso lento, arrastrado, en el pasillo. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración, mientras el sonido se acercaba. Pasos, detenidos justo frente a mi puerta. El picaporte giró levemente como si alguien lo hubiera rozado al pasar, pero no hubo más movimiento, solo silencio. Un silencio demasiado denso, como si la casa contuviera el aliento. Al amanecer me convencí de que había sido mi imaginación. El cansancio, la extrañeza de tener a alguien más en la casa después de tanto tiempo. Bajé a la cocina donde Clara ya estaba sentada, bebiendo té con las manos envueltas alrededor de la taza, como si tuviera frío. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarme. Su voz sonó diferente, más grave, como si algo se hubiera posado en su garganta durante la noche. Asentí, aunque no era verdad. Ella levantó la vista entonces y por un instante, bajo la luz gris del día, sus ojos parecieron más oscuros de lo que recordaba, casi negros. «Esta casa tiene algo, ¿no es así?», dijo de pronto, con una sonrisa que no llegó a sus labios. «Algo que se esconde en las paredes». El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Clara no volvió a hablar, pero su mirada recorría cada rincón de la cocina, deteniéndose en detalles que no deberían importarle. El cuchillo olvidado en el fregadero, la puerta del sótano entreabierta, la mancha de humedad en el techo que tenía la forma de una mano abierta. Fue después, mientras ella se alejaba al baño, cuando lo noté. La fotografía faltante, la de mi familia, la que siempre estuvo en la repisa, la había buscado antes, pensando que tal vez la había movido sin darme cuenta. Pero ahora, al pasar frente al salón, algo llamó mi atención. El marco vacío estaba de vuelta en su lugar, como si nunca hubiera desaparecido. Me acerqué tocando el borde con dedos temblorosos. El cristal estaba frío, empañado, y cuando lo limpié con la manga, vi que no estaba vacío. Había algo dentro, no la foto original, no mi familia sonriente bajo el sol de un verano lejano. Era otra imagen, borrosa, descolorida, como si hubiera sido tomada en la penumbra, y en ella una figura de pie junto a la ventana del salón. Una mujer con el rostro de Clara. Pero eso era imposible. Esa foto tenía décadas. El sonido de pasos detrás de mí me hizo girar. Clara estaba allí en el umbral observándome con esa sonrisa que ya no intentaba ser amable. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó, y su voz sonó como un eco desde algún lugar mucho más profundo que su garganta. No respondí. Solo cerré el marco y lo dejé en su lugar, fingiendo que no había visto nada. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, descubrí algo más. En el espejo del baño, escrito en el vaho del agua caliente, 2 palabras que no estaban allí antes. Ya estoy dentro. Y supe con un escalofrío que me heló la sangre, que Clara no era la única cosa extraña en esa casa. Algo más había llegado con ella, y estaba despertando. El sueño no vino esa noche. Me quedé acostado, paralizado, escuchando cada crujido de la casa, cada susurro del viento que parecía llevar voces entre sus ráfagas. El mensaje en el espejo se había evaporado, pero las palabras se habían grabado en mi mente como un mantra siniestro. Ya estoy dentro. A las 3 de la madrugada, un golpe seco resonó desde el pasillo. No era el sonido de la madera contrayéndose, era algo más sólido, más deliberado, como un puño cerrado golpeando una puerta desde el otro lado. Me levanté, la piel erizada. La oscuridad del pasillo era más espesa de lo normal, como si algo la hubiera espesado, corrompido. Avancé con cautela, sintiendo el frío del suelo a través de los calcetines, y entonces la vi, Clara.
de pie frente a la puerta del cuarto sellado, el mismo que mis abuelos habían prohibido abrir antes de morir. «Nunca entres ahí», me dijo mi abuelo con una seriedad que heló mi sangre de niño. «Algunas puertas están cerradas por una razón». Clara no se movía. Estaba completamente quieta, los brazos caídos a los lados, la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera escuchando algo al otro lado de la madera. «¿Clara?», llamé en un susurro. Ella giró lentamente y en la penumbra su rostro no era el de antes. Sus ojos eran pozos negros, su sonrisa demasiado ancha, demasiado llena de dientes. «Estoy buscando algo que se perdió», dijo, pero su voz no era humana. Era un rumor de hojas secas, un crujido de huesos viejos. «¿Me ayudarás a encontrarlo?». Retrocedí. El aire olía a tierra húmeda, a flores marchitas. ¿Qué buscas?». Ella señaló la puerta sellada. «Lo que me robaron». Antes de que pudiera responder, un sonido surgió del otro lado de la puerta. Un arañazo, largo, lento, como si algo estuviera arrastrando sus uñas por la madera desde dentro. Clara rió entonces, un sonido que no tenía alegría, solo hambre. «Mañana», susurró, «mañana lo verás». Y luego, como una sombra, se desvaneció en la oscuridad del pasillo. No dormí más. Pasé las horas muertas mirando el techo, preguntándome qué demonios había traído a mi casa. Al amanecer, decidí que necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde encontrarlas. El cuarto sellado. La cerradura estaba oxidada, pero cedió con un gemido metálico. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un lamento en toda la casa. El aire que salió era denso, cargado con el olor a naftalina y algo más, algo dulce y putrefacto. Y entonces lo vi, el altar, cubierto de fotografías antiguas, velas apagadas, mechones de cabello atados con cintas negras, y en el centro, la fotografía faltante, la de mi familia, pero ahora estaba manchada, desfigurada. Alguien había borrado los rostros de mis padres, de mis abuelos, y en su lugar había dibujado ojos, docenas de ellos, todos mirándome, y entonces, detrás de mí, una voz susurró. ¿Lo ves ahora? Clara estaba allí, en el umbral, pero ya no era Clara. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y en sus ojos algo se movía, algo que no era humano. «Siempre estuve aquí», dijo, «solo que tú no podías verme». Y entonces las fotografías del altar comenzaron a temblar. Una por una cayeron al suelo, y en cada una los rostros habían cambiado. Todos tenían los ojos de Clara, todos sonreían, y entonces entendí la verdad. Clara no había llegado por accidente, había sido invitada. Mucho antes de que yo naciera, el aire en el cuarto sellado se volvió espeso, como si el tiempo mismo se hubiera coagulado alrededor de nosotros. Clara no se movía, solo sonreía, con esa boca demasiado ancha, esos ojos que reflejaban una luz que no provenía de ninguna lámpara. «¿Qué eres?», logré articular, aunque las palabras me quemaron la garganta. Clara inclinó la cabeza como si la pregunta le resultara graciosa. «Sangre de tu sangre», respondió, aunque nadie en tu familia quiso reconocerlo. Caminó hacia el altar, deslizando los dedos sobre las fotografías manchadas. Sus uñas, noté entonces, eran demasiado largas, demasiado afiladas. «Mi madre murió en esta casa», continuó, «encerrada, olvidada. Una rama podrida del árbol genealógico que tus preciosos abuelos decidieron cortar». Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé las historias que mi abuela murmuraba cuando creía que no la escuchaba.
Hubo una prima lejana, decía, que se volvió diferente. Nunca quiso dar detalles. Clara levantó una de las fotos, una imagen desteñida de una mujer joven con los mismos ojos oscuros que ahora brillaban en su rostro. Ella solo quería lo que le correspondía, susurró. Pero la encerraron aquí, la dejaron morir, y cuando finalmente pereció, su alma no encontró paz. El suelo bajo mis pies pareció inclinarse. Las paredes respiraban más fuerte ahora, como si el corazón de la casa latiera con fuerza. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Clara dejó caer la foto y se acercó. Su aliento olía a tierra de tumba. El ritual nunca se completó, dijo. Se necesita un sacrificio familiar para romper la maldición, para liberar a mi madre, para que por fin podamos tomar nuestro lugar. Sus palabras desencadenaron un aluvión de recuerdos fragmentados, sueños de niño en los que algo me observaba desde el armario, la sensación de manos invisibles que a veces sentía en los hombros, las noches en las que escuchaba llantos provenientes de detrás de la puerta sellada. Tus abuelos lo sabían, continuó Clara. Por eso sellaron este cuarto, por eso te advirtieron, pero ahora estoy aquí, y esta vez nadie me detendrá. En ese momento, las velas del altar se encendieron solas, llamas azules que no emitían calor. Las sombras en las paredes se retorcieron, tomando formas humanoides, bocas abiertas en gritos silenciosos. Clara extendió una mano hacia mí. No tienes que sufrir, dijo. Solo déjame terminar lo que comenzó hace tantos años. Pero entonces, entre las sombras, vi algo que me heló la sangre. En cada foto, en cada imagen distorsionada, los rostros de mis antepasados se movían. Sus bocas se abrían en sincronía, repitiendo una sola palabra que resonó en mi cráneo como un tambor. Huye. Y en ese momento supe la verdad. Clara no había venido a reclamar un lugar en la familia. Había venido a exterminarla. El aire se espesó de repente, como si la habitación se hubiera llenado de alquitrán. Las llamas azules del altar crecieron, proyectando sombras que no seguían las leyes de la física. Las paredes respiraron con un sonido húmedo, y por primera vez en mi vida, la casa dejó de sentirse como un refugio. Era una tumba, y yo estaba atrapado dentro. Clara extendió su mano hacia mí, pero sus dedos ya no eran humanos. Se alargaban, retorciéndose como raíces sedientas, las uñas negras y curvadas como garras. No puedes escapar de la sangre, susurró con 3 voces superpuestas. Es hora de completar el círculo. Giré sobre mis talones y corrí. El pasillo, que debería haber tenido solo unos metros, parecía haberse alargado infinitamente. Las puertas a mis costados se abrían y cerraban solas, revelando destellos de cosas que no deberían existir. Una figura pálida colgada de vigas invisibles, un niño sentado en un rincón, llorando con los ojos cosidos, un espejo que reflejaba mi rostro envejecido y descompuesto. Detrás de mí, Clara no caminaba, flotaba. Su vestido ondeaba como si estuviera sumergida en agua, el pelo flotando alrededor de su cabeza como serpientes negras. «¡La puerta principal está sellada!», gritó con una risa que hizo sangrar mis oídos. «Nadie sale hasta que la deuda esté pagada». Llegué a la escalera, pero los peldaños habían desaparecido. En su lugar, un abismo negro bostezaba hacia mí, exhalando un hedor a carne podrida. Las paredes comenzaron a sangrar. Gotas espesas y oscuras rezumaban del empapelado, formando símbolos que reconocí de los viejos libros prohibidos de mi abuelo. El ritual había comenzado. En la sala de estar, los muebles se reorganizaban solos, arrastrándose como criaturas vivas para formar un círculo perfecto.
Las fotografías en las paredes gritaban, sus bocas distorsionándose en los marcos. Clara apareció frente a mí sin transición. Su rostro ahora una máscara blanca sin rasgos, excepto por esa sonrisa demasiado ancha. «Mira», susurró, señalando hacia el sótano. La puerta, que siempre había estado cerrada con llave, ahora estaba abierta de par en par. Y desde las profundidades, algo subía. Algo que arrastraba cadenas oxidadas, algo que canturreaba una canción de cuna que mi abuela me cantaba de niño. En ese momento de puro terror, comprendí la verdadera naturaleza de la maldición. Clara no era la amenaza, solo era el heraldo. El verdadero horror había estado encerrado en el sótano durante décadas. Y ahora, gracias a mí, gracias a mi estúpida necesidad de compañía, por fin estaba saliendo. El piso tembló, las lámparas estallaron en lluvias de cristal, y desde el abismo de la escalera, una mano esquelética cubierta de piel marchita como pergamino se aferró al borde. Clara se inclinó hacia mi oído, su aliento helado como el viento de invierno entre lápidas. Madre ha vuelto. Y entonces el reloj de la entrada dio la medianoche. Pero los campanados sonaron al revés. El último campanado del reloj resonó como un martillazo en un ataúd. Clara ya no era Clara. Su cuerpo se retorcía elongándose, su espina dorsal curvándose bajo la piel como un animal intentando romper su jaula. Su boca se abrió en un grito silencioso, y en su garganta vi algo moviéndose, algo pálido y con dientes demasiado largos. Desde el sótano, los peldaños crujieron bajo un peso que no era del todo físico. La madre. La verdadera maldición. Actué por instinto. Corrí hacia el altar macabro, mis manos encontrando la pesada vela de plata que mi abuela siempre mantuvo pulida. Clara, o lo que fuera que habitaba su carne, lanzó un aullido que hizo vibrar los cristales de las ventanas. ¡No!, rugió con voz que ya no pretendía ser humana. ¡Es demasiado tarde! Las sombras en las paredes cobraron vida, enredándose en mis tobillos como serpientes de humo. Sentí sus garras heladas arañándome las pantorrillas, pero seguí adelante. Con un grito desesperado levanté el candelabro y lo estrellé contra el altar. El impacto sonó como un hueso rompiéndose. Clara chilló en agonía, su cuerpo convulsionando como si cada fragmento del altar destruido le arrancara un pedazo de alma. Las fotografías ardieron con llamas negras, y en cada una los rostros distorsionados gritaron en perfecta sincronización. Pero entonces la puerta del sótano se abrió de golpe. Un hedor a tierra de cementerio y flores marchitas inundó la habitación. Y la madre entró. No la vi completamente. No podía. Mi mente se negaba a procesar la totalidad de su forma. Los pliegues de vestido antiguo podrido, los dedos como raíces secas, la cabellera que se movía como si flotara en aguas invisibles, pero sus ojos, Dios, sus ojos, eran los mismos de Clara, los mismos que ahora empezaba a ver en el espejo cada mañana. Clara se arrastró hacia ella, su cuerpo deshaciéndose como cera, su voz un gemido lastimero. «Madre, lo siento, no pude». La criatura del sótano alzó una mano huesuda, y entonces Clara estalló. No hay otra palabra para describirlo. Su cuerpo se desintegró en un remolino de moscas muertas, cabellos enredados y fotografías quemadas. El aire absorbió sus restos con un suspiro, y por un momento hubo silencio. Pero la madre no había venido por Clara, había venido por mí. Sus brazos se extendieron, y supe que no estaba ofreciendo un abrazo, sino reclamando lo que, según su retorcida lógica, le pertenecía. «No», logré decir, retrocediendo. «No soy tuyo».
Sus labios, negros como tinta seca, se curvaron en lo que tal vez fue una sonrisa. Cuando habló, usó la voz de mi abuelo. Todos en esta casa siempre han sido míos. Mis talones chocaron contra la pared. No había más retirada. Pero entonces recordé las últimas palabras de mi abuela antes de morir, sus dedos convulsivos aferrándose a mi muñeca. Cuando venga por ti, rompe el espejo del recibidor. No entendí entonces, pero ahora sí. Giré y corrí hacia el vestíbulo, la criatura pisándome los talones. Su respiración era el sonido de gusanos arrastrándose sobre madera podrida. El espejo ancestral, el que había colgado allí desde antes de que yo naciera, reflejó mi imagen demacrada. Y entonces vi lo que ella había estado haciendo todo este tiempo. Mis ojos eran los suyos ahora. Con un grito, levanté el candelabro que aún sostenía y lo estrellé contra el vidrio. El estruendo fue ensordecedor. La madre gritó, un sonido que hizo sangrar mis oídos. Los fragmentos de espejo no cayeron al suelo. Quedaron flotando, cada uno reflejando un pedazo diferente de la criatura, fracturando su esencia. Y entonces comenzaron a girar. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Hasta que con un sonido como un suspiro final, todo desapareció. El silencio fue absoluto. Estaba solo. La casa parecía normal otra vez, excepto por el olor a quemado y los fragmentos de espejo esparcidos por el suelo. Me derrumbé, el cuerpo tembloroso, la mente intentando procesar lo que había sucedido. Había ganado, o eso creía, porque cuando me levanté y pasé frente al cuadro familiar en el salón, noté algo nuevo. En el reflejo del espejo roto detrás de mí, había una figura adicional entre mis antepasados. Una mujer de vestido antiguo, y sus manos descansaban sobre mis hombros. La casa había aceptado su sacrificio. Clara había muerto, pero la maldición ahora vivía en mí.